saludamos a nuestro siguiente invitado que ya está acá con nosotros, nosotras en el estudio de Radio Universidad de Chile. Estamos en el programa Semáforo, el director nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, Nicolás Navarrete. Bienvenido, gracias por estar acá. Hola Diana, buenos días, un gusto saludarte a ti y a todos los amigos de El Semáforo de la Radio Universidad de Chile. Bueno, y hoy día nos convoca además un llamado a esta alianza además que se está realizando junto con la Defensoría Nacional del Contribuyente, porque mucho se habla de los emprendimientos, ¿no es cierto?, de la alternativa económica de eso, algunos más obligados porque es la posibilidad que tienen más cercana, otros que con más posibilidades piensan un nuevo negocio, pero ¿qué pasa con eso y la formalización? Y entiendo que por ahí va el norte de esta iniciativa que busca formalizar estos emprendimientos. ¿De qué se trata? ¿Cómo surgió esto? Sí, esto surge por el anuncio que hace el presidente Gabriel Boric de llegar a un mínimo histórico de informalidad en su gobierno, de un 25%. Hoy el país está en algo cercano a un 28% de informalidad. Y cuando el presidente habla, las autoridades de gobierno solo nos queda hacer lo que se nos pide. Y en particular lo que hemos hecho con la Defensoría del Contribuyente es firmar un acuerdo que se traduce en un acompañamiento y asesoría especializado y personalizado a cada una de las emprendedoras y emprendedores que quiere formalizarse. ¿Por qué digo un acompañamiento personalizado? Porque la etapa de formalización no es binaria, no es sí o no. Es un proceso un poco largo. Distintas etapas. Exactamente, con muchas decisiones entre medio. Y por lo tanto, lo que hacemos nosotros es que la gente se registra, nos dice en qué proceso de formalización o en qué etapa del proceso de formalización está y nosotros vamos acompañándola en ese proceso hasta que llegue a estar formalizado. Cosa central de este acuerdo y de lo que estamos haciendo con la Defensoría del Contribuyente es que quienes se formalicen producto de este proceso, además, estando ya formalizados, van a tener un acompañamiento de 3 años. Porque una cosa es formalizarse y otra cosa distinta es mantenerse en la formalización de una manera saludable. Entonces vamos a acompañarla en los llenados de formulario, en cada uno de los procesos que van a hacer, pero también si tienen alguna dificultad con el Servicio de Impuestos Internos, FOSIS y la Defensoría del Contribuyente también van a ayudar y los van a representar en cada uno de esos conflictos. Esto se lanzó a principios de este mes de mayo. Hablemos de los plazos, hablemos en concreto cómo se accede, cómo se ingresan, digamos, quienes están interesados e interesadas. Ingresar es muy simple. Las personas que nos están escuchando y que estén interesadas pueden entrar a www.fosis.gov.cl, hacer clic en el banner de formalización y llenar un formulario que tiene 2 cosas muy simples: los datos personales y que nos cuenten un poco su emprendimiento y en qué etapa están. Relevante de esto es que es un proceso de inscripción y no de postulación. ¿Por qué de inscripción? Toda la gente que accede, que llena el formulario, va a tener este acompañamiento individualizado. No hay una serie de cupos limitados, sino que es para todas las personas. Y el registro está abierto entre el 3 de mayo hasta este viernes 17 de mayo. Claro. De mayo. Así que la invitación está hecha para todas las personas que quieran sumarse a esto y iniciar un camino hacia la formalización. Bueno, estaba mirando acá algunas de las cifras, ¿no? Cuando miramos a el mundo laboral, cómo se distribuye esto, en qué condiciones estamos. Cito, por ejemplo, la encuesta nacional del empleo del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, que en el trimestre móvil junio-agosto de 2022 existían cerca de 2,3 millones de personas en empleos informales, de las cuales un 62% se desempeñaban en un sector informal y un 32% en empresas del sector formal. 30.000 personas que anualmente el FOSIS atiende en sus programas de emprendimiento, en su mayoría mujeres jefas de hogar, con sus ingresos autónomos menores a 500.000 pesos mensuales y que no se han formalizado. A esto se suman, 8 de cada 10 microemprendedores formales o informales no cotizan a AFP y la mayoría tampoco lo hace en salud. O sea, cuando hablamos de que esto no lleva un cauce formal, en definitiva impacta en distintos ámbitos a estas personas que están llevando adelante su emprendimiento, sus situaciones previsionales, etcétera. Exactamente, y también es importante fijar un poco en qué minuto estamos del mercado laboral. El país ha venido reduciendo la informalidad de manera consistente. Por ejemplo, en el año 2009-2010 la informalidad era cerca de un 33%, hoy está en un 28, 27, va oscilando porque tiene una ciclicidad. En invierno sube la informalidad, en verano baja,
pero está en torno a un 27, un 28%. Entonces, el país ha venido reduciendo la tasa de informalidad progresivamente a través de los gobiernos. Los dos gobiernos de la presidenta Bachelet, los dos gobiernos del expresidente Piñera y, por supuesto, el gobierno del presidente Boric han venido disminuyendo las tasas de informalidad en los números concretos. Que ha ido cambiando fuertemente es la composición de la informalidad. Esencialmente, los gobiernos de la presidenta Bachelet lo que hicieron fue bajar la informalidad en trabajadores dependientes. Claro. Personas que trabajaban en una empresa, pero que no tenían un contrato de trabajo. Formalizarse su contrato. Por ejemplo, en el 2009-2010, esas personas eran más de un 50%. Hoy en día, las personas dependientes informales son menos de un tercio. Por lo tanto, hay una fuerte reducción ahí. ¿Qué es el mayor número de personas que están en la informalidad? Son trabajadores por cuenta propia, emprendimientos. Y por eso tiene sentido también esta alianza que tenemos con la Defensoría del Contribuyente, porque tenemos que avanzar fuertemente a disminuir las tasas de informalidad. Solo para también fijar un horizonte, si uno va de la informalidad en países desarrollados, Reino Unido, Francia, es cercano al 15, al 18%. Entonces tenemos que converger a esos niveles de tasas de informalidad en un horizonte, y es hacia donde estamos avanzando fuertemente. Y como tú bien señalabas, esto tiene impactos en múltiples dimensiones de la vida. No es solo cumplir con la ley y por lo tanto pagar impuestos, sino que también afecta las cotizaciones previsionales y el problema que hoy día tenemos en pensiones. También afecta las cotizaciones en salud y el acceso a la salud de las personas. Y cuando uno habla de emprendimientos informales, sobre todo de pequeña escala, no es solo de aquella persona que emprende, que en su mayoría son mujeres jefas de hogar, sino también de sus hijos e hijas y las oportunidades que tienen adelante. Entonces, el desafío de la formalidad, de cómo hacerla amigable, cómo hacerla atractiva, va a impactar múltiples etapas de la vida, y es un desafío no de un gobierno o de un Estado, es un desafío de la sociedad en su conjunto. Y con este objetivo, no sé también si en su elaboración o en la medida que se van recibiendo también las inscripciones, porque leía que, por ejemplo, según datos generados por el mismo FOSIS, un 42% de los postulantes a programas de microemprendimiento, ¿cómo calificaban el proceso de formalización? Por ejemplo, decían que era lento, costoso o poco comprensible. Entonces, con esos elementos, ¿cómo también se hace la bajada de una iniciativa como la que se está desarrollando ahora? Esto es muy radiográfico, yo creo, no solo de los y las emprendedoras. Más del 90% de las personas con las que trabajamos son mujeres. Y claro, encuentran el proceso difícil o costoso, pero yo también debo reconocer, incluso yo a veces cuando entro a la página del Servicio de Impuestos Internos me cuesta navegar, naufrago un poco, y quizás mucha de la gente que nos está escuchando también le pasa eso. Y por lo tanto, estamos trabajando en dos materias. Este acompañamiento que tenemos con DEDECON va a simplificar ese proceso, porque va a tener de una u otra manera una tutoría que va a permitir que la gente se formalice más simple. Ahora, el problema estructural de la dificultad del sistema está siendo abordado de manera integral en el pacto fiscal que está llevando adelante el ministro Marcel. En particular, el pacto fiscal, lejos de lo que se ha mencionado, tiene un acápite que es una ruta hacia la formalización. ¿Cómo hacemos que el proceso de formalización sea más atractivo vía la reducción de los tributos y los beneficios que puede obtener la gente? Pero segundo, cómo también es más simple. En particular, el ministro Marcel ya lo ha anunciado, una suerte de tributación hipersimplificada que se llama monotributo, en donde lo que hay es un pago fijo que va a ser sustitutivo de impuesto a la renta e impuesto al valor agregado, pero durante un tiempo, y además de ese pago único va a haber formación y educación tributaria. Entonces, además vamos a estar formando a los y las empresarias a que sean más, que tengan más capacidad técnica en términos de materia tributaria. Entonces, estamos trabajando en las cosas puntuales con las herramientas que tenemos, pero una vez que el pacto fiscal avance, vamos a tener también muchas más herramientas para simplificar el trámite y para acompañar a los emprendedores y emprendedoras. Y cuando se habla de derribar mitos de este proceso, por ejemplo, no sé, ¿qué pasa con los beneficios sociales? Bueno, esa es la segunda razón de por qué la gente no se formaliza. La primera es lo dificultoso del trámite, la segunda es los mitos de los sustos, por decirlo de otra manera, de la formalización. Y efectivamente, cuando uno va a emprendimientos liderados por mujeres del 60% más vulnerables de la población, parte de los sustos que tienen es ¿qué va a pasar con mi puntaje en el registro social de hogares? Voy a subir de tramo, por ende voy a perder la pensión garantizada universal, la gratuidad de la educación, el subsidio único familiar, una sumatoria de beneficios que están asociados al registro social de hogares. Y aquí clarificar,
el acto de la formalización no va a cambiar el puntaje que la gente tiene en el registro social de hogares. ¿En qué condición podría llegar a cambiar el puntaje que la gente tiene en el registro social de hogares? Que empezara a generar más ingresos, y voy a poner, no un ejemplo, este es el orden de magnitud de ingresos que tendrían que empezar a generar, pasar de 500.000 pesos mensuales a 2 millones, 2 millones y medio mensuales. Ahora, si ocurre ese tránsito, que probablemente no va a ser instantáneo, también va a reflejar otra realidad socioeconómica de las familias. Entonces, un poco desmitificar, las personas que se formalicen hoy, mañana no les van a cambiar el registro social de hogares y por lo tanto no van a perder pasado mañana beneficios sociales. Y esas son cosas que necesitamos llegar con una información oportuna también desde el gobierno para poder clarificar cada uno de los aspectos y que la gente no tenga un susto respecto a la formalización y que entienda además los beneficios. Hay una serie de beneficios asociados a estar formalizados que también es necesario que vayamos presentando y exponiendo a la ciudadanía. Bueno, y nos quedan los últimos minutitos, pero bueno, en el marco de lo que es una campaña permanente desde el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, hagamos este último llamado, esta última invitación. Quedan los últimos días para poder inscribirse en lo que ha sido esta iniciativa en alianza con la Defensoría del Contribuyente, para ingresar, para poner sus datos y ver esta información, orientación que en lo concreto no tiene que ver con estos temas tributarios, administrativos, técnicos, de cómo funciona ahí el Servicio de Impuestos Internos y poder agregar esta documentación. El último llamado ahí para que quienes nos están escuchando, viendo, puedan traspasar esta información, ya que si es su caso o conoce a alguien que una herramienta como esta le pase a ser crucial. Invitar a toda la gente que nos está escuchando a que ingresen a www.fosis.gov.cl, hagan clic en el banner de formalización y llenen el registro y el formulario, que lo que va a permitir es un acceso a un acompañamiento especializado, personalizado para cada persona que se quiera formalizar. Destacar 2 o 3 cosas nuevamente. Las personas que se formalicen producto de este proceso van a tener un acompañamiento de 3 años estando ya formalizados. Segundo, este es una inscripción, no es postulable, lo que quiere decir que todas las personas que se registren van a tener acceso a este acompañamiento personalizado. Y tercero, nosotros llegamos con este acompañamiento a todo Chile, independiente de la comuna, cuán rural sea la localía o cuán apartada de un centro urbano esté el conjunto de viviendas. Nosotros vamos a llegar con este acompañamiento que es parte de lo que nos entregan las herramientas digitales, así que están todos y todas invitadas hasta el 17 de mayo. Y una segunda invitación, vamos a tener una serie de otros beneficios y cursos durante el año. Por ejemplo, a final de año a final de mayo, vamos a tener un curso con Microsoft de cómo incorporar la inteligencia artificial a los pequeños emprendimientos para que se tecnifiquen y desarrollen de mejor forma. Exactamente. Que de hecho estábamos hablando el otro día acá de los alcances de la inteligencia artificial. Sus 2 caras, podemos decir. Algunos bueno, esta es la cara positiva. Positivos, claro, en los usos de distintos servicios y otros que, bueno, marcos regulatorios, etcétera, que se están discutiendo. Agradecemos esta mañana, entregando además estas herramientas, esta información al director nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, Nicolás Navarrete. Muchas gracias, Diana, y un saludo a todas las amigas de Radio Universidad de Chile. Y nosotros también despedimos este semáforo, además agradeciendo al equipo,